Bien, buenos días, hermanos. Gracias por la paciencia, gracias por el, el deseo nuevamente de estar juntos para compartir la palabra del Señor. Vamos a ir al Salmo 1. Vamos a terminar este Salmo hoy, pero de la voluntad del Señor. Salmo 1, dice así la palabra de Dios: Bienaventurado el varón que no anduvo en camino y consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Vamos a ir en detalle en estos versículos y extraer las lecciones que el Señor quiere hoy mostrar a cada uno, como el hermano Marco Bravo. El Salmo es una obra de arte, recuerden, es una obra de arte. Ya hablamos acerca de la estructura del Salmo y vimos cómo la estructura se mueve. El salmista, el poeta, recuerden que es un poema. El poema se mueve hacia la idea central del versículo 6, Jehová conoce el camino de los justos. Es el veredicto de Dios, es el centro del Salmo, la idea central, cómo el Señor conoce el camino, cómo el Señor conoce tu camino, hermano. Muy bien, vamos a ver ese versículo en detalle. Sigamos. Les propongo ver el versículo 1. Dice aquí la palabra de Dios: Bienaventurado el varón que no anduvo en camino de pecador, de malos. Vimos eso la semana pasada y aprendimos que la palabra bienaventurado es no la palabra feliz. He encontrado versiones de la palabra donde dice que se la traducen como feliz, pero el versículo 1 es más que feliz, es bienaventurado. Significa, un comentarista, autor, definía como la palabra celebra la vida, que toma real placer en vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Es una declaración, es la verdadera felicidad que viene de elegir el camino de Dios. Esa es la importancia de la palabra. Cuán feliz, cuán dichoso. Es una felicidad que sobreabunda la del hombre que dice no al camino, al consejo de los malos, al camino de los pecadores y a la silla de los escarnecedores. Dice no. La semana pasada estudiamos y meditamos en esta expresión no. Y después del mensaje pensaba, el versículo 1 es como un muro. Cuando ustedes piensen en el versículo 1, piensen como un gran muro. El creyente, el Hijo de Dios, la relación que tiene con el mundo es como un muro. Nunca debe caminar en el consejo de los malos, nunca oír, nunca prestar atención a los planes, a los propósitos, a las ideas de los malos. En el camino habla de la conducta, del ejemplo. La silla de escarnecedores habla de la identificación. Muchos concuerdan en señalar que el versículo 1 es una progresión. Aquí ustedes tienen una progresión de la maldad. El justo se mantiene al margen de esto. Nunca, no prueba. No hay felicidad más allá de la voluntad de Dios. Eso es lo que el salmista quiere decir. No hay felicidad, no hay gozo, no hay dicha en ese camino. ¿Sí? Jóvenes que están escuchando, hermanos, he aprendido y todos hemos aprendido, no hay gozo, no hay dicha, no hay felicidad lejos de la voluntad de Dios. Y eso es lo que dice el versículo 1 del Salmo 1. Muy bien, hay una progresión de maldad. Lo vimos y ya avanzamos en ese versículo. Dice que no camina en el consejo, en los pensamientos. No está en el camino. La palabra estar significa no sigue el ejemplo. Eso significa, por eso puse aquí, en esta presentación, noten la evolución del consejo, del pensamiento. El camino habla de la conducta y la silla habla de la identificación, de la asociación. Está involucrado con los pecadores. Es parte de los pecadores. Es parte de su reunión.
se asocia con ellos. Se asocia con ellos. Pensaba en un ejemplo. Todos, me imagino que al final de la reunión pensaron, hermano Renzo, ¿por qué no citó el ejemplo de Lot? Y Lot es un buen ejemplo. Desde el capítulo 13, versículo 11 de Génesis, cuando él está poniendo sus tiendas hacia Sodoma, ¿se acuerdan? Dice que Lot estaba poniendo sus tiendas. Antes había mirado la tierra hacia el Jordán, había mirado la tierra hacia Sodoma y le había gustado. Luego empieza a poner sus tiendas hacia Sodoma. Y finalmente en el capítulo 19 usted encuentra a Lot sentado a la puerta de Sodoma. Habla de una degradación, habla de una progresión hacia el mal. Hasta que al final pierde a su esposa y pierde la moral de sus hijas. Es un desastre de un hombre que se alejó completamente de la voluntad de Dios. Este es el versículo 1. ¿Cuán serio es? El Salmo 1 no es tan solo, habla en términos serios de las consecuencias de alejarse de la voluntad de Dios. Pero el contraste es tremendo porque en el versículo 2 dice así. El hermano Marco oraba el versículo muy bien y decía, dice la palabra, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Noten ustedes el contraste. Cuando el Salmo viene a hablar y describir al justo, la palabra que usa no es de conducta, lo dijimos la semana pasada, es de afecto. Lo que realmente marca la diferencia es lo que está en el corazón. Lo que está en el corazón, el afecto. La palabra deleite habla de lo que dirige el corazón. ¿Dónde pones tu tesoro? Lo que te motiva. Esa es la idea del Salmo. Por ejemplo, Salmo 37, versículo 31 dice, la ley de Jehová está en su corazón. Ninguno de sus pasos se resbalará, no resbalará en sus pasos. O el Salmo 40, versículo 8, yo me deleito en hacer tu voluntad, oh Dios. Ciertamente tu ley está dentro de mi corazón. Salmo 40, versículo 8. Esa es lo importante. El hombre de Dios tiene su afecto, tiene su deleite, su corazón en la palabra de Dios. Y podríamos hablar mucho aquí de los salmos y hablar de palabras y estructuras y cosas así, pero al final del día, como dicen, lo más importante es tu corazón. Que donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. ¿Dónde está tu corazón, hermano? ¿Está en la palabra de Dios? El amar a Dios. El salmista hace la gran diferencia aquí de alguien que ama la ley de Dios. La palabra ley, fíjense ustedes, aquí dice, sino que en la ley. Y en la segunda línea dice, y en su ley. ¿Se dan cuenta? Es un énfasis en la ley de Jehová. La ley significa la instrucción de Dios. La instrucción es lo que da dirección a la vida. El hombre de Dios nunca quiere andar en el camino de los malos. Nunca quiere seguir el consejo de los pecadores. Nunca quiere asociarse con los malos. Todo lo contrario. Es una vida opuesta. Eso es lo hermoso del Salmo. Es una vida completamente opuesta. No tener sino que. Es enfático. Sino que, totalmente opuesto, se deleita, tiene sus afectos en los estándares de Dios. Necesita instrucción, necesita dirección en la vida. Y lo que da dirección y lo que da instrucción son los estándares de Dios. Eso es la ley de Jehová. Eso es lo que el versículo quiere enseñar aquí. Por ejemplo, el Salmo 37, versículo 4 dice, deleítate a sí mismo en Jehová. Qué hermoso. Deleítate en el Señor. Salmo 37, versículo 4. Deleítate en el Señor. Eso es lo fundamental. Deleítate en el Señor. La traducción hebrea del texto dice, ciertamente en la ley de Jehová está su delicia. O también puede decir, la enseñanza del Señor es su delicia. Y él estudia la palabra de Dios continuamente, día y noche. Toma su deleite en la palabra. Hay un gran contraste. Fíjense ustedes en el Salmo capítulo 4, versículo 2, 4:2, hay un tremendo contraste con el injusto. 4:2 dice, Salmo 4:2,
Dice, hijos de hombres, de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira. El hombre injusto, el impío, ama lo que es vano, lo que es inútil, lo que no aprovecha, pero desprecia la instrucción. El hombre justo ama la instrucción. El hombre de Dios ama el estándar de Dios y desecha lo que es vano. Hay un tremendo contraste. Espero que todos esté claro el contraste. Ama la vanidad. Es como Juan, el Evangelio de Juan, ¿se acuerdan? Dice que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Es la misma idea, amar las tinieblas. Es un tremendo contraste entre el hombre que quiere ser feliz, que quiere ser dichoso delante de Dios. Hermanos, este es el Salmo 1. Antes de entrar a la bendición del Salmo, antes de entrar a la alabanza de Dios en el Salmo, debemos tomar una decisión de seguir el estándar de Dios, de seguir la palabra de Dios. Dice aquí, amarás al Señor, leí ya ese versículo, habla de los afectos. Cuando estudiaba el Salmo, pensaba, esto tiene mucha relación, espero que todos estén siguiendo el estudio, esto tiene mucha relación con lo que dice en Deuteronomio. ¿Se acuerdan del versículo de Deuteronomio? Capítulo 6, versículo 5. Deuteronomio capítulo 6, versículo 5 dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Deuteronomio 6, 5. Dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. Y en su ley medita de día y de noche. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios, porque es Dios. Porque esa es la gran diferencia. No es que yo sea de las asambleas. No es que yo tenga un apellido o tenga cualquier cosa. He tomado la convicción de acercarme a Dios. Dios es mi Padre, me quiero deleitar en Él, conocerle a Él, a fin de conocerle, dice el apóstol, en relación al Señor Jesús y el poder de su resurrección. Eso es lo que demanda el Señor y lo que demanda de mí, Renzo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Muy coherente con el Salmo, en la ley de Jehová está su delicia. Es el Señor tu delicia, hermano. Es el estudio de la palabra continuamente, es tu delicia. Esa es la idea. Y en su ley medita de día y de noche. Habla de la meditación, de la reflexión en la palabra, de la meditación tranquila en la palabra de Dios. Muy bien. Significa, cuando dice día y noche, continuamente. La relación del hombre de Dios con la palabra es continua, es permanente. Significa un intenso estudio y reflexión en las Escrituras. Usted me dirá, hermano, me acuerdo de un versículo de nuevo, hermano. Deuteronomio, capítulo 6, versículos 6 al 9. Si usted está en Deuteronomio, se acordará de este versículo. Dice aquí, voy a leerlo porque es importante. Y usted va a decir, hermano, Renzo, se parece mucho al Salmo. Por supuesto que se parece, porque está inspirado en el Salmo. O sea, Salmo 1 está inspirado en este versículo de Deuteronomio, creo. Deuteronomio capítulo 6, versículo 6, dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos, hablando de ellas estando en tu casa y andando por el camino. ¿Se acuerda del Salmo 1? Andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Cuando andes, cuando te sientes, cuando te acuestes, continuamente la palabra de Dios. ¿Cómo traducir el sentido de que el Señor quiere que nos rodeemos, estemos completamente inmersos en la palabra de Dios y que nuestros pensamientos, nuestras perspectivas de todo lo que nos acontece sea en función de la palabra de Dios? Tenemos respuesta a lo que ocurre porque la palabra de Dios lo dice. Tomamos decisiones porque la palabra de Dios lo dice. Este es el camino
del justo. Sigo adelante porque el tiempo se va. Hay un escritor, uno de mis más favoritos escritores, que dice él, en relación a la meditación, dice, para pensar los pensamientos de Dios se requiere mucha oración. Si tú no lees la Biblia mucho y a menudo, irreverentemente, tú no estás pensando los pensamientos de Dios. Dice aquí, todos debemos aprender a vivir en nuestras Biblias. Tus pensamientos un día vendrán delante de Dios. Somos responsables por nuestros pensamientos. Podemos hacer nuestros pensamientos del templo de Dios, del cual Dios se agrade y tome placer. O podemos hacer de nuestros pensamientos algo que Dios aborrezca. Los pensamientos, la reflexión en la palabra de Dios, la mente, la reflexión. Versículo 3. Dice así, noten ustedes el versículo 3. Versículo 1 al versículo 2 es el justo. El versículo 3 dice aquí, miren ustedes, qué hermoso. Será como árbol plantado a corrientes de aguas, junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Cuántas veces hemos escuchado este versículo? Muchas. A ver si podemos prestar atención a los detalles preciosos que están en este versículo. Dice así, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Es interesante, noten ustedes, dice, será como árbol. La idea aquí es lo que tú quieres llegar a ser. Les pregunto, pausa. ¿Qué quieres ser en la vida? ¿Qué quieres, joven? ¿Qué quieres llegar a ser? Esa es la idea. ¿Cómo te ves en el futuro? Lo que quieres ser, tu vida, eso es lo importante. ¿Cómo te proyectas? Bueno, la Biblia proyecta al hombre de Dios y dice que será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Creo que el árbol se refiere a una palmera. Y dice aquí, junto a corrientes de aguas, es interesante porque en el Medio Oriente, donde ustedes saben es un clima desértico muchas veces, la idea del árbol no está junto a arroyos, no es la idea de un árbol junto a un arroyo, porque el arroyo es temporal, no dura todo el año. La idea del hebreo, de la palabra hebrea aquí, no la voy a mencionar, la palabra hebrea indica que las corrientes de agua son permanentes, no son, es un canal hecho por el hombre. La idea es que el árbol ha sido trasplantado a un canal de aguas, que es abundante, que dura todo el año. Esa es la idea, que dura todo el año, que es permanente. La idea de aguas representa la abundancia de ellas, que refresca el árbol. Y la idea dice que está plantado, muy interesante, habla de el árbol, el tiempo del verbo habla de un tiempo en que el árbol es plantado, en el sentido de que otro lo plantó, eso es lo que quiero decir. Otro lo plantó. Significa que el árbol es trasplantado y puesto en un lugar adecuado para que crezca y prospere. Esto hace Dios con nosotros. Me acuerdo cuando estudiaba el versículo, me acordaba del Salmo 40, cuando dice, pacientemente esperé Jehová y él me oyó. ¿Se acuerda del Salmo? Y dice que él me sacó del lodo cenagoso. Nosotros estábamos en el lodo cenagoso. Estábamos en bancarrota, en crisis. Tengo aquí el tiempo. En crisis. Pero el Señor, en desastre. Pero el Señor nos sacó y nos puso en un lugar privilegiado, cerca de Él. Esa es la idea del versículo. Cerca de Él. Dice aquí, cerca de los ríos de agua, donde las raíces del árbol pueden crecer y refrescar al árbol. Qué hermosa la figura. El árbol sugiere crecimiento y dependencia constante en el agua, en las fuentes de agua que no acaban, hermano. Las bendiciones de Dios, la presencia de Dios. Hay un versículo en Jeremías, dice que el pueblo de Israel dejó a Dios fuente de aguas vivas. ¿Se acuerdan? Es Dios, es su palabra. Dios nos pone cerca de Él. Esa es la importancia del versículo. Noten el texto,
junto, cerca de Él, cerca de estas fuentes de bendición. Es Él, es su palabra, de una fuente que no acaba. Las aguas son abundantes, la bendición de la palabra es abundante, las bendiciones para el justo y los recursos para el justo son abundantes. Hay un comentarista que decía así, me gustó esto, dice el árbol aquí mira hacia una vida fructífera. El árbol está plantado, presten atención, esto es muy interesante, el árbol está plantado en un jardín y es atendido por un jardinero, tiernamente por un jardinero o por un granjero. Dice que la imagen habla, por supuesto, del justo, describe al justo, el que es cuidado por Dios, que es alimentado por Dios, que es sustentado por el Señor y que finalmente da frutos. La idea es de un jardinero que riega permanentemente el árbol. La idea fundamental es que el Señor riega al justo a través de su palabra. Y me gustó esa idea. Esa es la idea. El justo está sentado junto a corrientes de aguas y como alguien que riega una planta para que la planta florezca, el Señor riega al justo para que el justo florezca, para que el justo prospere. No hay vida sin Dios, no hay prosperidad sin Dios. Y ahora tú entiendes el versículo 1 cuando dice, cuán afortunado, cuán bendecida es la vida del justo. Bienaventurado el varón. ¿Por qué? Porque está cerca de Dios que lo prospera. Esa es la idea del versículo. Está cerca del Señor que trae a su vida bendición. Esa es la idea del Salmo. En estos días, mi hijo Daniel, voy a contarle algo de familia, pero que no salga más allá de Concepción. Mi hijo Daniel está orientado a las plantas, le gustan las plantas, así que compra plantas y tierra y la cuida, etc. Y hace un tiempo encontró una planta que estaba abandonada, entonces la recogió, estaba toda fea, chica, pequeña, la recogió, la puso en un macetero y se puso a hacer investigación en internet, cómo cuidar la planta. Entonces compró tierra especial para la planta, empezó a limpiar la hoja, empezó a ponerle fertilizante y ahora acabo de ver la planta y durante todo este tiempo, pasó hace un mes esto, la planta ha ido creciendo y está grande, las hojas verdes, brillantes. Piensen ustedes, si eso ocurre a nivel humano, ¿cuánto más a nivel de Dios? Esa es la idea. El Señor toma tu vida, el Señor te rescató de la perdición eterna. Y entonces ahora tú estás cerca de Él, cerca del trono de la gracia. Y el Señor riega tu vida, prospera tu vida y te hace un hijo de Dios. Y eres bendición para otros. Esa es la idea del riego aquí. Y noten ustedes que da fruto y su hoja no cae. Y su hoja, el fruto, habla de la bendición y la prosperidad del justo. Y dice que su hoja no cae. Aquí hice otra vez mi investigación. Interesante, cuando uno estudia la palabra tiene que investigar música, literatura y biología. Si hay algún profesor de biología aquí me puede ayudar mejor. Entonces yo hice mi estudio acerca de la importancia de la hoja para el árbol y aprendí lo siguiente. Ustedes saben que la hoja, algunos tienen que saberlo por supuesto, lo pueden explicar mejor que yo. La hoja es súper importante para el árbol porque la hoja actúa como convierte la energía del sol y el agua que viene de las raíces del árbol en un proceso que se llama fotosíntesis. Usted se acuerda del colegio. Y eso lo transforma en azúcar, en azúcar o glucosa que la lleva hacia las raíces del árbol y le da el alimento al árbol. Te lo voy a explicar mejor. Pero en definitiva la hoja está relacionada con la alimentación del árbol. Con la alimentación, hermano Marco lo puede explicar al final, con la alimentación del árbol, transformando la luz del sol y llevándolo a las raíces. La abundancia de hojas me habla de la vitalidad del árbol, el alimento que el árbol recibe de estar cerca de las fuentes de aguas. Y me habla de la abundancia y la prosperidad del hombre de Dios cerca de estas abundantes bendiciones de Dios. ¿Cómo es posible, cuando yo leía el Salmo y meditaba más en el Salmo,
¿Cómo es posible que dejemos a Dios? ¿Cómo es posible que abandonemos su palabra? ¿Cómo es posible que sigamos el camino de los pecadores? ¿Cómo es posible que prestemos atención a la filosofía del mundo? No hay nada ahí, nada de felicidad y nada de gozo. Esto es lo que nos enseña el Salmo. Continuamos. Qué hermosa la palabra. Versículo 5, 4 y 5, dice así la palabra de Dios. Dice, no así los malos, no así los malos. Noten ustedes el tremendo contraste, no lo dice el hermano Renzo, el tremendo contraste. En el hebreo es terriblemente enfático, permítanme la expresión sumamente, ¿cómo se llama chilena? Terriblemente enfático, es sumamente enfático. No así los malos. La versión griega agrega un no, agrega otro no. Es no así los malos. Es tremendamente enfático, es negativo. No así los malos. Noten ustedes, la idea es la siguiente. El hombre es feliz muchas veces. Bienaventurado el hombre, no así los malos. El hombre de Dios se deleita en la palabra de Dios, no así los malos. El hombre de Dios crece y prospera como un árbol, no así los malos. El hombre de Dios da fruto y prospera, no así los malos. Esa es la idea del versículo, no así los malos. Dice, noten ustedes cómo el Salmo describe en simples términos, pero dramáticos, quién es el hombre injusto, el hombre impío. Dice que son como el tamo que arrebata el viento. El tamo, usted sabe, es la paja. Cuando se lanza el trigo al aire, ¿cierto? En el campo, el grano de trigo cae al suelo y la paja queda en el aire. Es la paja. Es la que es vacía, no tiene valor, es inútil. Fíjense ustedes los términos que en una simple figura el salmista quiere comunicar. Es potente, por eso es precioso la poesía hebrea. Es lo vacío, lo inútil. El camino del justo es inútil. Él es inútil, su carácter es vacío. Es inestable como la paja. No tiene el contraste con el árbol que está enraizado cerca de las fuentes de aguas. Está con convicción para dar frutos. El injusto no tiene fundamento. Es inestable. Sigue una vida vana. Esa es la idea del versículo. Es sin descanso, porque la paja se mueve, no tiene raíces, no tiene paz, está en constante movimiento, no tiene dirección, no tiene propósito en la vida. Esa es la importancia. El hombre de Dios está plantado junto a las corrientes de aguas y da fruto y prospera. Tiene una vida de propósito. El hombre sin Dios no tiene propósito eterno. Cuán feliz es la vida del hombre de Dios, porque tiene en vista el propósito y la prosperidad de Dios. Gloria a Dios por eso. Pero el hombre sin Dios, el injusto, no tiene descanso. Por lo tanto, la idea de la paja provee una excelente descripción de todo lo que es pasajero y es inútil. El hombre sin Dios es pasajero, es temporal, desaparece pronto. Esa es la idea de la paja. No tiene estabilidad, desaparece, no florece, no prospera, lo dije. Es vulnerable, noten el versículo. Dice, como el tamo que arrebata el viento. El viento habla del juicio de Dios. El hombre injusto está expuesto a la ira de Dios. El viento habla del juicio. Y la paja está vulnerable, se mueve, no resiste. No tiene nada con lo cual resistir el viento. El hombre de Dios, el hombre sin Dios, está expuesto a la ira de Dios. Está expuesto al juicio de Dios. Hermanos, no hay nada en el mundo para mí. No hay nada en el mundo para nosotros. No hay nada que nos beneficie en filosofías, en pensamientos. El apóstol dice, ¿qué comunión tienen la luz con las tinieblas? Somos del mundo, pero estamos en el mundo, pero no somos del mundo, como dijo el Señor, sino que cito bien. No seguimos la corriente del mundo. El apóstol Pablo a los Efesios dice aquí, es vulnerable al juicio de Dios. Y entonces el versículo 5 dice así, versículo 5.
Noten ustedes el versículo 5. Dramático, triste, lamentable. Dice, por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Noten ustedes otra vez, por lo tanto, es en relación a lo anterior, en relación a esta vida sin sentido, a esta vida sin propósito, a esta vida que es vulnerable al juicio de Dios. Por lo tanto, dice aquí, no se levantarán los malos en el juicio, no se levantarán los malos. La palabra es, no será declarado inocente, no se mantendrá a sí mismo. La idea es, cuando venga el juicio de Dios, y aquí ya mira al futuro, noten ustedes la proyección, esta es la idea, la proyección de la vida del hombre sin Dios. Cuando venga el juicio, delante de Dios, el injusto no va a poder resistir el juicio, no se va a mantener en pie. Esa es la idea del versículo. No se mantendrá en pie, no podrá sobrevivir el juicio de Dios. ¿Quién hay que pueda sobrevivir el juicio de Dios? Resistir la ira del Cordero. Apocalipsis capítulo 6. No podrá resistir el juicio de Dios. Dice aquí, no dice ni los pecadores en la congregación de los justos. La idea es, el injusto no será incluido entre los injustos. El injusto no será incluido entre los justos, no será contado, no será parte de los justos en la eternidad, en el reino de Dios. En el reino de Dios no hay lugar para el hombre injusto. En el reino de Dios no hay lugar para el hombre sin Cristo. Si usted lo quiere ver del Nuevo Testamento, no será contado, no vendrá. ¿Se acuerda cuando dice Revelaciones, Apocalipsis 20 y 21? Los perros quedan fuera, los injustos quedan fuera. No os conozco, dice el Señor, apartaos de mí. No serán contados, no tienen parte. Es interesante que el Salmo comienza con el justo, preste atención, el Salmo comienza con el justo, no asociándose con los injustos, ¿se acuerdan? No camina, no escucha, no se sienta en el camino de los escarnecedores, de los que se burlan de Dios. Aquí no se asocia con ellos. Y el Salmo termina con el injusto no asociándose con los injustos, no siendo parte de los justos. Es una total, la idea del Salmo, lo que quiere decirte, hermano, es que hay una total distancia. Hay una diferencia en los estilos de vida del hombre que es de Dios y el hombre injusto. No hay ninguna asociación, no hay nada que nos parezca a esa vida. Ese es el ideal. No resiste el juicio de Dios. Versículo 6. Y este es mi versículo favorito. Este es hermoso. Este es el versículo. Esta es la conclusión del Salmo. El veredicto de Dios. Dice así: porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Noten ustedes, dice aquí, porque. Una mejor traducción sería ciertamente. Ciertamente. En verdad. Lo que vamos a decir es cierto, es seguro. No es una sugerencia, es verdad. El Señor conoce el camino de los justos. Hermanos, el mundo ve apariencias. El único que conoce las reales motivaciones es el Señor. Es el Señor. Nuestra vida está delante de Dios. Me acuerdo de un profeta que dice, creo que es Malaquías, dice que el Señor, usando una figura, una idea, una imagen, dice que el Señor está escribiendo un libro de aquellos que temen a Dios. El Señor lo está registrando. Cada obra que tú haces, cada cosa que tú haces, el Señor aquí no hay fanfarria, no hay trompetas cuando el varón de Dios crece y prospera. Es en silencio, como las raíces que están sumergidas en la tierra. Es en silencio.
El varón de Dios se va nutriendo de la palabra de Dios y va creciendo y prosperando y dando frutos para otros y dando gloria a Dios con su prosperidad. Pero es el Señor que conoce, es el Señor que recompensa. Cualquier obra que tú haces, la vida que tú estás llevando, cuando tú estás encerrado en tu pieza, el Señor sabe. Cuando tú andas en distintos lugares, el Señor conoce. Dice, el Señor conoce. Y la palabra para conocer aquí es hermosa, porque habla de un conocimiento personal de Dios. Habla de un conocimiento íntimo de Dios. Habla de un conocimiento experiencial de Dios. No es solo que el Señor sabe, sino que el Señor se involucra activamente en el conocimiento de sus hijos. Es como el Salmo 8, ¿se acuerdan? ¿Qué es el hombre para que lo visites? El Hijo del Hombre. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Este Dios tan grande, tan poderoso, se inclina y mira con atención, y mira con cuidado. Esa es la idea. Vigila, mira con cuidado a su hijo o al justo. Dice aquí, la idea habla de consideración. El Señor reconoce la vida del justo como un rey reconoce la vida de sus siervos. El Señor conoce a la persona. La idea es estar familiarizado. Qué hermoso. Está personalmente interesado en las acciones, en los problemas. Toma atención en la vida del justo. No solamente un conocimiento, sino que es el involucramiento de Dios en la vida del hombre. El Señor conoce el camino de los justos. El Señor presta atención. El Señor conoce el curso de la vida del justo. Sabe dónde el justo está. Sabe dónde encontrar al justo. El Señor conoce tu vida. Conoce. Quisiera leer algunos versículos en la palabra de Dios y ustedes van a entender inmediatamente la idea de lo que quiero decir. Noten ustedes, por favor, en el Salmo 4, versículo 3. 4:3. Noten ustedes la palabra de Dios, de esta idea de tomar cuidado. 4:3. Sabe pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Salmo capítulo 25, versículo 14. 25:14. Noten ustedes el versículo. Dice así la palabra de Dios. Dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Noten, la comunión íntima de Jehová. Versículo 15. Mis ojos están siempre hacia Jehová, porque él sacará mis pies de la red. Versículo 16. Mírame y ten misericordia de mí, porque estoy solo y afligido. Las angustias de mi corazón se han aumentado. Sácame de mis congojas. Mira mi aflicción y mi trabajo y perdona todos mis pecados. Mira mis enemigos como se han multiplicado y con odio violento me aborrecen. Guarda mi alma y líbrame. No sea yo avergonzado porque en ti confié. Noten la idea del mirar. El salmista dice, esta comunión íntima de Jehová es que yo lo miro, esa es la idea. ¿Se dan cuenta qué hermoso el pasaje? Dice aquí, versículo 15, mis ojos están siempre hacia Jehová. Versículo 15, yo miro a Jehová. Versículo 16, él me mira. ¿Se dan cuenta? Es el mirarme, esa es la comunión íntima. El Señor conoce el camino de los justos. Hermanos, cuán bienaventurada es la vida del hombre justo, que tiene tal comunión con el Señor, que el Señor tiene tal cuidado con el hombre de Dios. Por eso estamos en pie, por el Señor. ¿Qué otro pueblo, dice el escritor en el Pentateuco, qué otro pueblo tiene un Dios tan cercano como lo tiene Israel, como el Señor, cercano? O David dice, ¿a quién tengo yo los cielos sino a ti, Jehová? Esa es la idea del Salmo. Noten por favor otro versículo, en el capítulo 34, versículo 15. Capítulo 34, versículo 15, dice así la palabra de Dios. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. ¿Se dan cuenta? Los ojos de Jehová, dice, están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Capítulo 37, versículo 18. 37, 18. Dice así. Conoce Jehová los días de los perfectos, y la heredad de ellos será para siempre. No serán avergonzados en el mal tiempo, y en los días del hambre serán saciados. Mas los impíos perecerán, y los enemigos de Jehová, como la grasa de los carneros, serán consumidos, se disiparán como el humo.
Noten ustedes en el Salmo 107, versículo 41. Si están siguiendo, Salmo 107, versículo 41 de la palabra de Dios. Y me queda poco tiempo. Salmo 107, versículo 41. Dice así. Dice, el Señor levanta de la miseria al pobre y hace multiplicar las familias como rebaños de ovejas. ¿Se dan cuenta? El Señor levanta de la miseria al pobre. El versículo 42. Véanlo los rectos y alégrense, y todos los malos cierren su boca. Ahí tiene el contraste entre el justo y el injusto. Salmo 145, versículo 18. Salmo 145, versículo 18. Dice así la palabra de Dios. Qué hermoso este versículo. Dice así. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras o de verdad. Cumplirá el deseo de los que le temen, oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. Jehová guarda a todos los que le aman, mas destruirá a todos los impíos. Este es el Salmo. Si usted me pregunta, hermano, ¿cuál es la idea central del libro de los Salmos? Yo creo que está aquí en el versículo 6. Es el continuo cuidado, la continua protección del Señor hacia sus siervos. El justo no está solo. Va a andar en valle de sombras y muertes, mas tú estarás conmigo. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Es el conocimiento de Dios. Es la protección de Dios. Razón tiene el salmista para alabar a Dios. Razón tiene el salmista para exaltar el nombre de Dios. Porque en cualquier circunstancia que se encuentre, en dolor, en angustia, en desánimo, en cuando te odia el mundo, cuando tus amigos te fallan, cuando los más cercanos, el que come pan conmigo, me traiciona, cuando tu familia te desprecia, cuando el mundo te desprecia, cuando viene la enfermedad, el Señor está cerca, el Señor conoce. ¡Qué hermoso! El Señor no deja a sus hijos, no deja ni desampara. No he visto justo desamparado, ¿se acuerdan? Otro salmo. No he visto justo desamparado. ¡Qué hermoso! Pero dice el salmo, y termina, y me quedé aquí, termino. Dice, mas la senda de los malos perecerá, el camino de los malos perecerá. Noten el tremendo contraste otra vez, pero enfático, la senda de los malos perecerá. La idea es, se desvanecerá, se perderá completamente. La idea es que la vida del hombre injusto no conduce a nada, solo destrucción. Cuando el Señor habla acerca de la salvación del justo, el Señor muestra su preocupación. El Señor conoce el camino de los justos. Pero cuando Él menciona, pero el Señor no es mencionado, noten la segunda línea, no es mencionado cuando el destino de los injustos es descrito. ¿Se dan cuenta de la segunda línea? La primera línea dice, Jehová conoce el camino de los justos. Pero el Señor no es mencionado en la segunda. La senda de los malos perecerá. ¿Por qué? Porque el Señor no está en la vida de los injustos. Porque el Señor es despreciado por los injustos. Esa es la idea. Está aparte. Nadie cuida al injusto. El injusto ha despreciado a Dios, lo ha puesto al margen de su vida. No hay, el Salmo capítulo 10 dice, no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Dice el necio en su corazón, capítulo 14, no hay Dios. Totalmente lejos de Dios. O como Romanos dice, dejaron a Dios y el Señor los deja, los abandona a sus deseos. Esa es la idea del Salmo. Por favor, lean conmigo el último versículo del estudio, Job, capítulo 21, versículo 14. Es un versículo lamentable, triste. Yo lo encontré triste. Si usted lo lee con corazón, pensando en el destino de aquellos que son sin Dios, lo va a sentir así. Job, capítulo 21, versículo 14. Hablando de los injustos y lo que ellos piensan, dice, versículo 13, podríamos leer 21:13, dice, pasan sus días en prosperidad y en paz descienden al Seol. Versículo 14, dicen pues a Dios, apártate de nosotros, porque no queremos el conocimiento de tus caminos. ¿Quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿Y de qué
nos aprovechará que oremos a Él. Dice el 14, apártate de nosotros, no queremos el conocimiento de tus caminos. Déjanos, no queremos saber de ti. Es como Faraón, ¿quién es Jehová? Hermanos, esta es la filosofía del mundo. Y el injusto que tú ves en el capítulo 1, que no medita en la palabra de Dios. El justo medita, el justo reflexiona en la palabra. En el capítulo 2 vamos a ver al injusto meditando también, pero para pelear con Dios, para hacer todo contra Dios. El capítulo 2 es la consumación de la maldad, cuando el mundo se revela contra Dios. Hermanos, si me pregunta, hermano, ¿cuál es la idea central del Salmo 1? No hay nada en el estilo de vida del injusto, no hay nada en el estilo de vida del hombre sin Dios que pueda atraer al hombre de Dios. No hay felicidad en el estilo de vida del mundo. No hay prosperidad en ese mundo. La única bendición, la única prosperidad viene de estar cimentados, de estar enraizados, de estar alimentados de la palabra de Dios, cerca de Dios, tener mis afectos en la palabra. Y vean ustedes el destino del hombre de Dios. Si tú sigues el mundo, mira dónde van a parar. No hay destino para ellos, no hay futuro para ellos. Hay futuro, pero es un desastre, no conduce a nada. Por eso que el Señor nos invita a estar cerca de Él. Cercano está Jehová de todo lo que le teme. ¿No es bienaventurada la vida del hombre justo? ¿No es feliz la vida del hombre justo? Tenemos la cercanía a Dios. Acerquémonos pues a Dios, acerquémonos al trono de la gracia. Tenemos libertad para entrar al trono de Dios. Cuán bendecida es nuestra vida, cuán afortunados somos los que somos de Dios. Que el Señor bendiga su palabra. Toda la honra, toda la gloria al Señor Jesús por ser salvos. Gracias, hermanos, por la paciencia y por haber escuchado este mensaje de su palabra. Que el Señor bendiga la exposición del Salmo 1.